Hola nuevamente, mi nombre es Josías de la Cruz y te hablo desde Israel. En este episodio quiero hablar sobre el tema que está sobre el tapete, la guerra entre Israel y Gaza. Pero no quiero abordar el conflicto en sí, ya de eso se ha dicho mucho. Lo que yo sí quiero hacer en el día de hoy es investigar sobre la historia de la tierra y qué derechos sobre esta tiene Israel y los palestinos. Un reconocido pastor latinoamericano dijo recientemente que esta disputa por la tierra no debe ser evaluada de forma bíblica, porque ya Israel no tiene ningún derecho divino sobre la tierra, sino que esto debe ser evaluado, y cito, por principios generales de justicia aplicados a las relaciones internacionales. Y eso es precisamente lo que queremos hacer en este episodio. Vamos a dejar el tema bíblico para otro episodio, pero en este episodio solamente nos vamos a valer de historia, política y arqueología. Simplemente para evaluar de forma breve la historia, hacer un recorrido histórico. Así que abróchate los cinturones porque tenemos un programa, un episodio cargado de información. Muy bien, antes de empezar, me gustaría recordarte que te suscribas al canal para que te enteres de las actualizaciones que vamos a estar dando con respecto al conflicto y también sobre cómo, como creyente, como cristiano, cómo debemos entender lo que está sucediendo. Esto es muy importante, estamos viviendo en tiempos muy difíciles. También te recuerdo que le des un me gusta al video para que así el algoritmo de YouTube pueda colocar nuestros videos y puedan ser vistos también. Y por último, no olvides compartir este video. Hay demasiada mala información ahí afuera. Hay mucha desinformación. Y este video pretende precisamente eliminar eso o contribuir a eliminarlo. Entonces, sin más preámbulo, vamos a entrar rápidamente. Debo mencionar rápidamente que hay una cuenta de YouTube, Memorias de Pez, que ya al parecer ha tomado su posición, su bando en este conflicto, que es obviamente pro palestino y pro Hamas, etc. Porque el tipo de video que hicieron, el tipo de información que están compartiendo es erróneo en muchos sentidos. Nunca había visto tanta desinformación en tan poco tiempo grabado, pero cuando se trata, por ejemplo, de Israel, ellos dicen, mira, el recorrido histórico, el derecho histórico a la tierra no tiene importancia. Lo dicen al principio del video. Pero sin embargo, cuando se trata de los palestinos, ese derecho histórico sí lo tiene. Porque mencionan, por ejemplo, en su video que tienen 3.000 años ya los palestinos viviendo en esa región. O sea que sí, el argumento histórico sí valió ahí. Entonces, está muy parcializado. Entonces, precisamente eso es lo que no quiero hacer. Aparte de que no presentan ninguna fuentes válidas. Y eso es lo que vamos a tratar de evitar aquí en Amado tu Tanaj. Aquí nos caracterizamos por hacer rigurosa investigación y con fuentes. ¿Ok? Entonces, lo primero que quiero hacer es que quiero que evaluemos que... Y vamos a entrar rápidamente al tema porque tenemos demasiado terreno que cubrir. ¿Ok? Israel entra y conquista la tierra de Canaán. O mejor dicho, debería decir a los bárbaros de Canaán, ¿ok? Y esto tenemos muchas pruebas arqueológicas de esto con respecto a Israel morando en esa tierra. Tenemos sellos, monedas, tenemos mucha evidencia de que Israel ya estaba en la tierra para ese entonces. Otra cosa es que esta persona que sacaron, mucha gente que dice, oh, Israel entró aquí, entró a la tierra de Israel y sacó a los cananeos, o sea, pacíficas personas. Realmente no. Tenemos registros, por ejemplo, que esas personas, esos cananitas, practicaban atrocidades. Por ejemplo, era algo regulado ya, relaciones sexuales entre familiares. Hijos con padres, hijas con padres, hijos con madres, tíos y sobrinos. Era una práctica normal. Tenían esto regulado ya, ¿ok?
Obviamente eso lleva a esa depravación dentro de la misma familia, que era muy normal en esas tierras, llevaba eso a la homosexualidad también. A la práctica homosexual era muy común. Incluso algo que se deriva luego de ahí también es el mismo bestialismo. También se practicaba bestialismo. Muchos hombres se unían y tenían cópula con animales. Incluso mujeres se colocaban delante de animales para tener el animal tenga cópula con ellas también. O sea, era una sociedad enferma, literalmente. Incluso, por si fuera poco, sacrificaban sus hijos al dios Moloch. ¿Ok? Esto era, lo ponían en las manos de este dios que tenía unas manos así de bronce, ¿verdad? Sumamente caliente. Colocaban al niño ahí. Y tenemos evidencia de eso. Por ejemplo, Israel Antiquity, o la Antigüedad de Israel, que es la organización aquí arqueóloga más grande en Israel, tiene evidencia de eso, tiene reportajes hablando del mismo tema ya, con descubrimientos arqueológicos. Voy a enlazar el video para los que les interese. Y ahí se le colocaba el niño ahí en las manos a este dios Moloch con tambores en el medio de música. Subían, ¿verdad?, el sonido de los tambores y de las músicas para tratar de acallar los gritos del niño mientras moría siendo quemado en las manos de Moloch. Era una cosa horrenda. Así también calmaban a las mamás, a los papás, etcétera, y no podían oír los gritos del niño. O sea, esta fue la sociedad que prácticamente Dios borró. Que Israel conquistó y entró, fue precisamente a esta sociedad caníbal. Entonces, la nación de Israel bajo el rey David abarcó un territorio mayor que al que ustedes ven hoy en el mapa en la nación de Israel, por ejemplo, mucho más grande de ahí, mucho más extenso de ahí. Y tenía su capital, su sede en Jerusalén, muy importante. Eso habla del año 900 antes de Cristo. La nación de Israel eventualmente es exiliada. El reino del norte, la nación de Israel luego se dividió en dos reinos, ¿verdad? El reino del norte y el reino del sur. El reino del norte fue exiliado en el 722 a.C. Por los asirios, y el reino del sur, que incluía Jerusalén en este caso, en el 586 a.C. por los babilonios. En ese particular exilio se destruye el templo. Ese primer templo es destruido en ese particular exilio. Entonces, en el 539 a.C., Ciro, el emperador de Persia, conquistó Babilonia y emitió un decreto que lo pueden encontrar incluso en el libro de Esdras 1.1, que es un decreto histórico y reconocido por sin número de arqueólogos y eruditos de que es histórico. Esdras capítulo 1, versículo 1. Y es interesante porque en el famoso cilindro de Ciro, que pueden ver aquí, en el famoso cilindro de Ciro, se cita algo interesante que comprueba lo mismo que dice la Biblia. En Esdras, por ejemplo, que dice, Ciro decía que iba a reconstruir los templos de los dioses cautivos en Babilonia. Ciro tenía otra política exterior. La política exterior de Ciro era muy distinta y es reflejada en este mismo cilindro, que lo explica en detalle, la cual preparó el terreno para el cumplimiento de las palabras de los profetas, e Israel regresó del exilio a su tierra y reconstruyeron el templo y Jerusalén. Esto fue aproximadamente en el del 520 al 486 a.C. Este fue embellecido, este mismo segundo templo fue embellecido y agrandado, expandido por Herodes el Grande en el primer siglo, para que tengan una relación de lo que estamos hablando. Ese mismo templo fue destruido nuevamente, por los romanos en el año 70 después de Cristo. En el año 70 después de Cristo fue destruido por los romanos. Muchos judíos murieron, pero los romanos permitieron que la mayoría permaneciera viviendo en Jerusalén. Esto es muy importante. Mucha gente cree el templo se destruyó en el 70 y de los judíos no. Los judíos continuaron viviendo en Jerusalén. Los romanos lo permitieron. Lo interesante es que años después, alrededor del 135 para ser exacto, bajo el mandato de un falso mesías llamado Shimón Bar Kokhba, los judíos se rebelaron otra vez. Y por eso se le llamó esto la revuelta de Bar Kokhba. Pero esta vez los romanos aplastaron la rebelión y expulsaron a todos los judíos de la tierra. Dejando solamente algunos pequeños nómadas ahí en Jerusalén y algunas partes de la tierra, pero realmente expulsaron la gran mayoría de ellos. Los romanos, en un intento de borrar la memoria de Israel de la tierra por completo, hicieron dos cosas.
Una fue, por ejemplo, Adriano, el emperador Adriano vino, después, esto fue mucho después del 135, bueno, no mucho después, algún tiempo después del 135, después de Cristo, vino a Jerusalén, vio lo que estaba ahí, sabía lo que había pasado ahí, y obviamente con un intento de borrar el nombre de Jerusalén, le llamó Aelia Capitolina. Es interesante porque el antiguo nombre islámico para la ciudad de Jerusalén es Ilía o Ilía, que viene de Aelia Capitolina, del nombre que le dieron los romanos. Esto es importante porque esto te dice a ti de lo tardío que es el registro del nombre que la comunidad musulmana islámica adquiere de Jerusalén. Lo tardío que estamos hablando, para que tengan una idea, los romanos pararon su dominio en el 324 después de Cristo. Entonces, mucho tiempo después del 324 después de Cristo, algunos cientos de años después, ellos adquieren este nombre. Eso te da una idea, de nuevo, de lo tardío que es el registro, ¿ok?, dentro de la comunidad islámica, de cómo acostumbraban a llamar a Jerusalén. Ilía, perdón mi pronunciación del árabe, Ilía, ¿ok? Pero obviamente después se forzó a cambiarlo por Al-Quds, ¿ok? O Al-Quds creo que es, que significa lo sagrado. Entonces, obviamente Aelia Capitolina se nombró Aelia por el emperador Adriano, y Capitolina, esto se debió a los dioses de la triada capitolina, ¿ok? Entonces, eso fue lo primero que hicieron los romanos, tratar de borrar el nombre de Jerusalén, porque estaba ligado a los judíos. La otra cosa que hicieron los romanos para erradicar el nombre, la memoria de Israel de la tierra, es importante, ese es el motivo de todo esto, que cambiaron el nombre a toda la tierra de Israel, ¿ok? Le llamaron Palestina, que obviamente significa Filistea. ¿Qué hicieron ellos? Ellos le colocaron el nombre a la tierra de los archienemigos de los judíos, que eran los filisteos, como una razón para borrarle el nombre. O sea, que el nombre palestino, de ahí es que viene, de un intento de los romanos de borrar la memoria de Israel de la tierra, punto. ¿Ok? Pero, importante, durante todo este tiempo siempre hubo presencia de judíos en la tierra. Esto es muy importante. Y esto lo podemos ver si nosotros, yo que vivo aquí en Israel y la persona que conoce la historia sabe muy bien que esto es evidente porque hubo presencia de judíos aquí en la tierra en lo que hoy se conoce como Bnei Brak, Yafne, Tzipori, Tiberias, etcétera, 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 incluyendo Jerusalén, ¿ok? Yo voy, a medida que vayamos avanzando, voy a ir colocando algunas bibliografías. Al final voy a compartir con ustedes un par de bibliografías también, donde pueden encontrar toda la información que les estoy compartiendo, ¿ok? Entonces, que eso es lo que mucha gente por ahí en YouTube no está haciendo. Simplemente hablando, pero tiene que presentar la evidencia. Entonces, eso por ese lado. Y esto lo pueden encontrar fácilmente. El erudito Stern habló de esto con claridad, ¿ok? Entonces, el Imperio Bizantino luego controló Jerusalén hasta el 614. Recuerden que los romanos duraron hasta aproximadamente 324 después de Cristo. Bueno, entonces el Imperio Bizantino controló Jerusalén hasta el 614 y Persia gobernó momentáneamente un par de años, solo hasta el 629. La religión de los palestinos de hoy, que es el Islam, no había sido ni siquiera fundada hasta el 638 después de Cristo. Esto es muy importante. En el 638 después de Cristo, los musulmanes árabes conquistaron la Santa Ciudad, esto es Jerusalén, ¿ok? Construyeron el Domo de la Roca en el sitio de donde estaba el antiguo templo de Salomón y David, ¿verdad? Completándolo en el 691 después de Cristo. Es importante esto, desde la entrada de los judíos a Jerusalén, que estamos hablando del 1400 antes de Cristo, hasta la llegada de los árabes musulmanes, ¿ok? En el 638 después de Cristo, estamos hablando de un periodo más o menos de 2000 años. Esto es importante. Jamás ha existido un estado palestino en el área conocida como Palestina. Jamás, ni siquiera la intención de hacerlo tampoco. Es importante eso. Estamos hablando de 2000 años.
hasta que finalmente en el 638 después de Cristo, estamos hablando de 600 y pico de años después del primer siglo, más de 600 años, es que fundan la religión islámica, ¿verdad? Y llegan a la tierra y construyen el Domo de la Roca, etc. Luego conquistaron la tierra una sucesión de naciones enormes, ¿ok? Por ejemplo, primero vino Egipto, ¿ok? Del 878 al 1096 después de Cristo. Luego vinieron las cruzadas. Egipto mantuvo control ahí, pero luego vinieron las cruzadas de la Iglesia Católica, ¿ok? Quienes derrotaron a los musulmanes y, ojo, masacraron tantos judíos como pudieron. Esto es muy importante. Era muy sangrienta. Eso es una oscura historia que persigue a la Iglesia Católica toda la vida, ¿ok? Masacraron de una forma brutal tantos judíos como pudieron. ¿Ok? Y también derrotaron a los musulmanes en la guerra para conquistar y dominar la tierra. Eso fue del 1099 al 1250 después de Cristo. Luego, en el 250, finalmente perdieron de los musulmanes mamelucos egipcios. Los musulmanes mamelucos egipcios que dominaron desde ese año 1250 al 1517. Luego vinieron otro grupo musulmán también, los turcos otomanos, el famoso el Imperio Otomano, que creció y se expandió y conquistó toda la región. Del 1517 al 1918 aproximadamente, o hasta el final de la Primera Guerra Mundial. ¿Ok? Esto es importante en estos musulmanes turcos otomanos porque ellos prohibieron en ese periodo a los judíos comprar tierra para habitar en ella. Era prohibido que los judíos se hicieran de tierras en esa zona. Noten algo importante. Noten todo los años, los cientos de años que duraron ocupado la tierra por musulmanes, que fue donde construyeron la mezquita que está ahora, ahí el Domo de la Roca, etcétera. En ese periodo grande de tanto dominio musulmán, migraron muchos musulmanes. Ellos no le permitían a los judíos entrar, pero ellos sí entraban eventualmente. Y eso es histórico, eso está ahí, eso no se puede negar. ¿Ok? Pero independientemente de eso, producto de una feroz persecución en Rusia, alrededor del 1882, se produjo lo que se conoce como el primer aliyá, o aliyá, la palabra en hebreo que tiene que ver con ascender. ¿Okay? Es una palabra poco teológica, como cuando vienes a Jerusalén tú asciendes, un concepto teológico también, pero también asciende porque Jerusalén está alto. Pero el aliyá era que judíos que regresaban de diferentes partes del mundo a la tierra de Israel. Se produce el primero, porque huyendo de la persecución en Rusia, en el 1882. Entraron, pero los musulmanes turcos otomanos, ¿verdad?, no le permitían comprar tierra ni hacer nada. Luego, ya para el final de la Primera Guerra Mundial, llega el Imperio Británico y derroca prácticamente a los otomanos, que ya estaban muy debilitados para ese momento. Para la Primera Guerra Mundial ya estaba muy debilitado y el Imperio Británico pudo derrotarlos. Y el Imperio Británico se quedó en control hasta el 1948 prácticamente. De nuevo, en todo este tiempo nunca ha dejado de haber presencia de judíos en la tierra. Aún durante todos esos años de ocupación musulmana, habían judíos nómadas y habían judíos en la tierra, incluyendo Hebrón y Jerusalén. Esto es muy importante y tenemos evidencia de eso. Por ejemplo, el texto masorético, que tanto nosotros como cristianos, ¿verdad? El texto, para aquellos que no sepan, el texto en hebreo, en el idioma original de la Biblia, más antiguo, completo y fiel que tenemos, de donde se basan todas nuestras traducciones. Fue producido por una comunidad judía, eruditos, escribas judíos y algunos rabinos también, pero eran eruditos escribas judíos que vivían en Tiberias. ¿En qué año? En el año 900, justamente cuando los musulmanes estaban aquí. O sea, siempre ha habido presencia judía en la tierra, en diferentes regiones de aquí de la tierra de Israel y en Jerusalén principalmente. Es muy importante esto. O sea, nunca ha habido una completa discontinuidad de la presencia judía en la tierra de Israel. No la ha habido desde la destrucción del 70. ¿Ok? Entonces, esto es muy importante. Tenemos evidencia de eso como la que acabé de mencionar hace un momento. Entonces,
¿Qué pasó ya cuando se empezó a cocinar lo del renacimiento de ese Estado de Israel? Bueno, esto es muy importante. En abril 4, aquí la cosa se comienza a calentar, en abril 4 de 1920, esto es importante, fijen esa fecha, abril 4, el 4 de abril de 1920. A este punto no se había dado ninguna tierra a los judíos, no se había hecho ningún plan de partición de tierra, ni nada, no se había dado nada a nadie, ¿ok? Nada a nadie se había dado. Se produjo, en este mismo año que acabo de mencionar, el 4 de abril de 1920, se produjo una masacre organizada contra judíos por los árabes, ¿ok? Por el pecado capital de parte de los judíos de estar orando en el muro de los lamentos, ¿sí? Aparentemente ese fue el problema, ¿ok? El periódico The Times, que lo coloco aquí en pantalla, este periódico The Times es una copia real de lo que se reportó en el momento. Hablaba de que los musulmanes árabes acusaron a los judíos de atacar. Y esa fue la acusación que levantaron. Pero el mismo periódico confirma que esos rumores no pudieron ser confirmados. No pudieron ser confirmados. Sin embargo, lo interesante es que esto sí se confirmó, según el periódico. Los musulmanes tenían un desfile debido a uno de sus días sagrados, ¿verdad? De sus festividades sagradas. Y quien dirigía dicho desfile llevaba una espada desenvainada. Interesante. Y gritaba al frente, y cito, conquistamos la ciudad con espada y la mantendremos con espada. Eso está explicado en este reporte. Obviamente se habla de que había judíos que tenían pequeños cuchillitos así, etcétera, para defenderse. Todo eso se reportó. Pero es interesante que aquí quien lleva una espada desenvainada al principio de la procesión que se está dando y va gritando esto adelante, y luego se reporta esta matanza contra los judíos, es mucha, ¿verdad? Coincidencia. Y entonces, ¿qué pasa? En ese día murieron muchas personas, obviamente más judíos que árabes. Entonces, esto fue lo primero que se reportó. Pero miren aquí no se había dado nada de la tierra. Hay mucha gente por ahí que anda diciendo ahora, bueno, el problema es el conflicto por la tierra. Si Israel le da la tierra, o si Israel, aquí no hay nada de tierra. Y ya no se había repartido nada. Y ya los judíos estaban sufriendo ataques de los árabes. ¿Ok? Entonces, en abril 24, o sea, algunas semanas después de este evento, abril 24 de 1920, es cuando por primera vez la Liga de las Naciones, con el Tratado de San Remo, ¿ok? Como pueden ver aquí, decidieron que sea creado un hogar nacional para los judíos, finalmente. ¿Ok? Y se estipuló inicialmente este mapa que ven aquí. Ese mapa que ven ahí, obviamente, el amarillito un poquito más claro, cremita, no sé, amarillito, cremita, un poquito más claro, representa toda la tierra que se le iba a destinar a Israel. Lo pequeño, en ese mapa, el pequeño línea azul que ven ahí, como de un cuerpo de agua, ese es el Mar Muerto. Y tal vez no lo pueden ver bien, pero sigue hacia arriba y hacia abajo el Jordán, que acaba de dividir la tierra. Entonces, eso fue lo que se dio inicialmente. 2 años después, 1 año y medio después, se decidió que esta tierra debía ser dividida entre palestinos, porque también habían palestinos viviendo ahí, claro. Entonces, ¿qué se hizo? Se le dio el 77% del territorio a los palestinos, y aquí está la división del mapa. Aquí, como pueden ver, se le dio toda la parte de la derecha, que está en un rosado ahí, ¿verdad? Era el 77% del territorio, y se le dio a los palestinos. Históricamente, esa ha sido la tierra de los palestinos, de árabes palestinos, ¿ok? Y el 23% del lado que queda a la izquierda, que es lo que ya conocemos hoy como la tierra de Israel. Entonces, ese 23% del territorio fue lo que se le dio a los judíos. Ok, de nuevo, en 1947, la ONU, nuevamente, o sea, unos 90 años después, la ONU divide nuevamente, obviamente, antes de hablar de eso, ya con esta primera división, ya los ¿verdad? Árabes palestinos comenzaron a
protestar y a, ¿verdad? Y a hacer guerrillas y a intentar hacer atentados. Lo mismo que vemos hoy, esa es una práctica de siempre. Y comenzaron a atacar a Israel producto de eso, a pesar de ellos haber recibido el 77% de la tierra original que se destinó. ¿Ok? Que ya estaba en poder de los británicos. Ok, entonces, en 1947 la ONU divide ese 23% que se le dio de la izquierda, se le dio a los judíos, lo divide nuevamente, asignando a los judíos nuevamente otro porcentaje y dejándolo con tan solo un 17.5%, o sea, de 23 bajó a 17. ¿Ok? Como pueden ver en la imagen. Como pueden ver en esta imagen. O sea, la parte que está en amarillo es la parte que pertenecía a los árabes palestinos y la parte que está en naranja es la parte que iba a pertenecer al Estado judío. Esto fue lo que ocurrió de parte de la ONU. ¿Ok? Muchos dicen que esto fue injusto, esta división, porque recuerden que no estamos hablando aquí del conflicto, estamos hablando aquí de la historia de la tierra. Muchos dicen que esto fue injusto porque los árabes eran el 93% de la población. Pero precisamente por eso, digo yo, fue que se le dio el 73%, ¿ok? Del territorio. Ya se le había dado el 73% del territorio, porque ellos eran más. Ok, según la ONU, el área asignada a los judíos, que, ojo, lo que ven aquí, esa área que ven ahí en naranja, esa área asignada a los judíos, que se le asignó a ellos, ya los judíos para ese momento, eran 538,000 judíos en esa área que ven ahí. Y de árabes palestinos solo eran 397,000. O sea, estamos hablando de más de 100 y pico de miles de personas más judíos que árabes. Ok. Entonces, los judíos, otro dato importante, aparte de eso, no solamente que eran más, sino que los judíos ya eran mayoría en Jerusalén. Ojo, todos estos datos se los voy a pasar, le voy a comenzar a pasar la bibliografía. Al final le voy a pasar algunos datos bibliográficos para que puedan informarse y tener información en la fuente. Y en un momento voy a comenzar a citar algunas fuentes. Entonces, ya los judíos eran mayoría en Jerusalén desde mediados de los 1900. Ya desde mediados de los 1900 ya eran mayoría en Jerusalén. Y por eso ser mayoría en Jerusalén y no recibir Jerusalén en este mismo, ese puntico blanco que ven ahí en el medio, en la parte que está amarilla, ven como una marquita blanca, ese es Jerusalén. Ellos, al no haber recibido Jerusalén, no les gustó del todo esta división de la ONU. Porque ellos eran ya mayoría en Jerusalén. No eran los palestinos mayores en Jerusalén, eran los judíos. Es importante ese dato, eso es muy importante. Ok, aparte de esto, problema que va en contra de los judíos, escuchen esto. La parte naranja ahí, el territorio de los judíos, que era aproximadamente 17.5%. De ese 17.5%, el 60% de eso que recibieron los judíos, ¿adivinen qué era? Era el desierto de Negev. O sea, era una tierra considerada árida e inservible. El 60% que le dieron era desierto. Ahora bien, a pesar de todo esto, de no haber recibido Jerusalén, cuando ellos eran mayoría en Jerusalén, y de recibir el 60% desierto, ¿qué dijeron los judíos a este plan de división que hicieron la ONU? Ellos dijeron, sí, aceptamos, claro que sí. Porque los judíos quieren huir de la persecución y de un holocausto que acaba de pasar. Los judíos quieren una tierra donde ellos puedan existir, porque estar rodando de país en país y de tierra en tierra donde tú no perteneces, los judíos eran propensos a ser masacrados donde sea que llegaban, y así fue. Entonces ellos quieren ir al lugar donde ellos moraban, a la tierra donde ellos siempre hubo presencia de judíos, aunque pocos, a lo largo de la historia siempre hubo una conexión desde su tierra de origen. Entonces ellos lo que quieren la tierra. Ellos dijeron, mira, danos lo que sea, y aceptaron. Lo aceptaron. Obviamente los árabes dijeron, no aceptamos. A pesar de que ellos no recibieron el 60% desértico como se lo dieron a los judíos. Ellos no aceptaron los árabes palestinos. ¿Qué pasó después de eso? Guerra. De una vez, ¿verdad? Israel declaró su independencia, aceptó eso, vino la guerra. Y obviamente como vino la guerra, ellos no aceptaron los árabes, Israel se defendió,
y adquirió los terrenos, y adquirió terrenos. Ahora bien, en 1948 los británicos habían dado a los árabes, escuchen, en 1948 ya los británicos habían dado a los árabes 187.500 hectáreas de tierra cultivable. Esto es importante, esa palabra, en este contexto es importante. Todas esas hectáreas, 187.500 hectáreas de tierra cultivable se le habían dado a los árabes palestinos. Pero solo le dieron a los judíos 4.250 hectáreas. Increíble. Los judíos, ¿qué hicieron entonces? Bueno, esto fue lo que nos dieron. Nosotros necesitamos una tierra porque nos están matando. Es mejor estar aquí, sin tierra, en un desierto, que estar allá en un campo de concentración. O sabrá Dios dónde. Entonces, lo cogieron, ¿verdad? Dijeron ellos. Entonces, ¿qué hicieron los judíos? Bueno, los judíos lo que hicieron fue que comenzaron a comprar tierra a grandes propietarios árabes. Es importante, había para el momento alcaldes de Gaza, de Jerusalén y de Jaffa. Estas tres áreas de Jerusalén, repito, de Gaza y de Jaffa, y de muchísimos otros lugares en Israel. ¿Qué fue lo que pasó? Bueno, los judíos, hay mucha gente que dice, bueno, tú ves, los judíos le dieron esa tierra, se salieron con la suya y le quitaron la tierra a los árabes y compraron esa tierra y ya. No, no fue así. Los judíos pagaron un altísimo precio. Vamos a empezar con algunas fuentes. Para que tengan una idea que se registra todo este proceso en detalle, de forma histórica, bien detallada, el libro de Morris nos ayuda a entender esto y nos da detalles específicos. Para que tengan una idea del altísimo costo que pagaron los judíos. Por ejemplo, en esa época, en el estado de Iowa, en Estados Unidos, una hectárea en esa época costaba $110. Sin embargo, los palestinos árabes le vendían una hectárea a los judíos a $1,000. Este fue el altísimo precio que ellos pagaron con respecto a adquirir eso. Y si no me creen, ¿ok? Y ahí está la fuente, esa es una de las fuentes. Créanme, yo tuve que eliminar muchas fuentes por cuestiones de tiempo, pero esa fue una de las fuentes, ¿ok? Si no me creen, vamos a dejar que los mismos árabes hablen. Por ejemplo, el rey Abdullah de Jordania escribió, y el erudito McDermott lo explica de esta manera, citando y explicando sobre el rey Abdullah de Jordania, quien escribió que la real historia de los judíos, escucha, la real historia de los judíos tomando la tierra de los árabes es una historia de comercio, no de robo. Y cito al rey Abdullah, dijo él, los árabes son tan pródigos en vender sus tierras como en lloriquear por ellas. Esto es interesante, esto lo dijo no los judíos, no lo digo yo, lo dijo el rey Abdullah, el primer rey Abdullah de Jordania. ¿Ok? El primer ministro de Siria, aquí está el primer ministro de Siria, y esta imagen que les coloco aquí es de sus memorias, es de sus memorias oficial. Ese es el documento oficial de sus memorias. ¿Ok? El primer ministro de Siria, Jalel al-Azma, dijo, desde 1948 hemos estado exigiéndoles a los refugiados árabes que retornen a sus casas. Y dice él, pero fuimos nosotros mismos los que les mandamos que se vayan. En otras palabras, el hecho de que los judíos adquirieran tierra para atrás no fue que los judíos la robaron, como se dice. No fue eso. Fue que la cogieron por comercio, la compraron en primer lugar. En segundo lugar, los mismos líderes árabes mandaban a la gente a salir de ahí. Los obligaban a salir de ahí. ¿Por qué? Porque en la guerra de 1967, eso fue uno de los momentos que se hizo eso. Y antes también, al principio, desde 1948, le decían a los árabes, salgan de ahí que vamos a arrasar con todos los judíos, niños, mujeres, ancianos, viejos, jóvenes, vamos a arrasarlo y vamos a sacar a todos los judíos hasta tirarlo al mar Mediterráneo. Esto es lo que iban a hacer y sacaron a todo, ¿verdad? Forzaron a los árabes a que salieran, a la mayoría. ¿Y qué hicieron los judíos? Bueno, los judíos se defendieron porque recuerden que los judíos no tienen para dónde correr. Donde sea que van lo matan. Entonces, vamos a defender el pedacito de tierra que nos dieron.
Entonces se defendieron, da la casualidad que ganaron la guerra, entonces ahora aseguraron tierra. Porque ya que nos quieren eliminar, quieren hacer un genocidio, tenemos que asegurarnos. Eso fue lo que pasó. Eso es lo que la pura historia indica. ¿Ok? Esto no es que yo estoy de la... No, esto es lo que la historia indica. Ok, con respecto a Judea y Samaria, porque hay mucha confusión con respecto a esto, que ¿verdad? Se le llama normalmente por asuntos políticos, realmente se llama Ribera Occidental o West Bank en inglés, etc. Pero realmente el nombre más preciso sería Judea y Samaria. Ese sería el nombre más preciso. Lo otro se usa, ¿verdad? Para justificar posiciones políticas no justificables realmente, y para justificar mucho de las cosas que se han hecho en todos estos años con los tratados y todo ese tipo de cosas. Así que yo me voy a referir constantemente como Judea y Samaria. Entonces, con respecto a Judea y Samaria, que muchos dicen, mira, está bien, entiendo esa parte, pero como quieran, Judea y Samaria o West Bank, como se conoce en inglés, muchos dicen que los judíos están ilegalmente ocupando dicha región. El erudito McDermott afirma, esto es muy importante, afirma que en 1988 Jordania renunció a todo derecho sobre esta área y otorgó propiedad legal a Israel. Esto es muy importante. Eso por ese lado. Lo segundo que debemos decir de esto es que la resolución 242 de la ONU, que se considera la resolución más importante en este tema de lo que es la Judea y Samaria o la Ribera Occidental, estipulaba que Israel se retiraría, ojo, de ciertas áreas, y voy a colocar aquí, esa es la misma resolución de 242 que dice eso, que los mismos editores, importante, la gente cree que Israel se tenía que retirar completamente. No, nunca se estipuló eso, nunca. Los que escribieron dicha resolución y la editaron y todo eso, dieron rueda de prensa después explicando precisamente esto, explicando que ellos habían colocado en inglés el artículo definido el área, a propósito, para indicar que no es que Israel se tenía que retirar de todas las áreas, sino de un área específica de lo que es Judea y Samaria. Esto se aclaró muy claro por la misma gente que formularon la resolución 242 de la ONU. Ok, entonces eso estipulaba que Israel se retiraría de ciertas áreas de Judea y Samaria bajo la condición, hay condiciones importantes. ¿Cuáles son hay dos condiciones? Bajo condición 1, que tanto árabes como israelíes reconocieran mutuamente el derecho a existir del otro y de ajustar algunos territorios, esa es la segunda condición, de ajustar algunos territorios para garantizar seguridad fronteriza. En otras palabras, ambas partes tenían que reconocer, mira, tú tienes derecho a existir aquí en esta tierra. Y ambas partes tenían que ajustar territorios para garantizar seguridad fronteriza. Bueno, adivinen qué. Eso nunca ocurrió de parte de los árabes, y tenemos la historia para verificarlo. Por ejemplo, la cumbre de la Liga Árabe es un ejemplo de ello. La cumbre de la Liga Árabe en el 1967 declaró los famosos 3 no. ¿Cuáles fueron los famosos 3 no? Ellos dijeron, ¿verdad? Ahí estaban todos los árabes palestinos y la cumbre de la Liga Árabe prácticamente. Dijeron los 3 no. No paz con Israel, no reconocimiento de Israel, ya ahí violentó lo que decía la resolución de Israel retirarse de Judea y Samaria. Ellos dijeron no reconocimiento de Israel, ese es el segundo no. Y el tercer no es no negociación con Israel. No paz con Israel, no reconocimiento de Israel y no negociación con Israel. Esos fueron los famosos 3 no. Y esto ha sido así a lo largo de la historia. Se ha mantenido así. Obviamente, hasta el último acuerdo que se hizo, el acuerdo, el pacto abrahámico que se hizo, ¿verdad?, en los días de Trump, que una parte de toda la comunidad árabe aceptó eso, se retractó y aceptó reconocer a Israel. Mas, sin embargo, los palestinos árabes no necesariamente lo han hecho eso. Y la historia está ahí para demostrarlo. Por ejemplo, el Líbano ataca en 1982 a Israel. Justamente después de estos famosos 3 no, el Líbano en 1988 atacó brutalmente a Israel. ¿Ok? Sin ninguna motivación para hacerlo. Hay una resolución, hay un asunto, un plan sobre la mesa, acéptalo. Israel lo aceptó, ellos dijeron que no y dijeron 3 no. Entonces, bueno, después vinieron y atacaron. Después de perder en 1967 de forma milagrosa, en la famosa guerra de los 6 días,
¿ok? Y terminó ganando Israel. En el 82, como dije, atacaron brutalmente a Israel también desde el Líbano. Israel entró al Líbano, conquistó, llegó casi a la capital. Y luego, que hizo Israel de nuevo? Nuevamente, esa tierra a ellos no le interesa eso. Se retiraron y entregaron la tierra a acción a paz. Por paz. ¿Qué pasó después de ahí? No paz. La primera intifada se dio en 1987. Se dio la primera intifada. Brutal. Murieron más de 4.000 judíos. Obviamente los judíos se defendieron, etc. ¿Qué pasó después de ahí? Tampoco paz. Pasó lo siguiente. Este primer ministro, Barak, ¿ok? Ehud Barak, que es un primer ministro extremadamente judío, extremadamente liberal, o sea, que estaba dispuesto a dar todo por paz, se reunió con Yasser Arafat, ¿ok? El famoso encuentro este que ocurrió también en Estados Unidos con el presidente Clinton. ¿Qué hizo Barak, el primer ministro israelí? Después de Israel haberle ofrecido completo control del West Bank, de Judea y Samaria, ¿ok? Gaza, incluso, oigan, le ofreció el monte del templo, control sobre el monte del templo. Obviamente, lo único que le dijo, mira, lo único que te pido es que reconozca que los judíos tienen cierta vínculo emocional con el monte del templo. Eso fue lo único que le dijo, que pidió. Después de haberle dado todo a Yasser Arafat, ¿qué pasó? ¿Cuál fue simplemente no completó el acuerdo, no se fue de la mesa, ¿verdad? ¿Y qué pasó ese año? En el año 2000, la segunda intifada. Del año 2000 al 2005, una de las peores intifadas que ha ocurrido. Así fue que respondieron. Tenían un acuerdo sobre la mesa. Le dieron control de Jerusalén, del West Bank, para que fundaran un Estado palestino. Nada. ¿Ok? No lo hicieron. De nuevo, nuevamente, en el 2006, entonces Hamas gana las elecciones en Gaza. Que Israel, obviamente, esperaba que iban a ser elecciones normales, etc. Bueno, lo que el pueblo de Gaza, los palestinos de Gaza deciden elegir es a Hamas. ¿Ok? Eligen a Hamas en el 2006. ¿Y qué ocurrió después del 2006? La primera guerra con Gaza. En el 2018, la primera guerra ocurrió en el 2008. La primera guerra ocurrió en el 2008 con todos los misiles que Hamas lanzó a Israel. Fue la primera vez que Hamas comenzó a lanzar misiles desde Gaza. Ojo, antes de esto ya Israel había entregado, en una de las guerras pasadas, Israel había tomado control de Gaza. Israel entregó a Gaza para paz, por paz. Lo que hicieron fue, se estableció Hamas ahí en Gaza, el pueblo votó, eligió a Hamas. ¿Y qué tenemos después? Varios años después, en 2008, la primera guerra que Hamas ataca con misiles a Israel. Entonces Israel tiene que entrar otra vez ahí y desmantelar eso que estaban haciendo, después de lanzar muchos misiles a Israel. Y así ha continuado a lo largo de la historia. Así fue en el 2014. Así fue en el 2000. En el 2014 lanzaron más de 4.000 misiles a Israel. En el 2021 ya yo estaba aquí en Israel viviendo con mi familia y fui testigo de eso. ¿Okay? En el 2021 lanzaron más de 4.500 misiles. Fue una cosa brutal, se lo puedo decir, fue brutal. Y ahora estamos en el 2023 de nuevo todavía con Hamas. Ahora hizo algo muchísimo peor que todos nosotros ya sabemos lo que fue. La masacre de octubre 7, donde mató niños, decapitaron niños, ancianos, mutilaron personas, quemaron vivo personas, se llevaron secuestrados. O sea, fue un acto completamente diabólico, si se puede decir de alguna manera. ¿Ok? Entonces, en conclusión, esta ha sido la historia. Esta ha sido la historia breve de todos los acuerdos que se han hecho. No se ha dado evidencia todavía de parte de los líderes palestinos árabes de querer hacer paz. ¿Okay? Si tratamos de evaluar la historia objetivamente y buscar una explicación y solución a la tierra basada en política, ¿okay? En historia, en arqueología y no en Biblia, estamos forzados a concluir lo siguiente. Lo primero que debemos concluir es que el problema no ha sido que Israel está en ciertas áreas de Judea y Samaria,
se le ha ofrecido esto de múltiples maneras y ya lo han visto. Esa no ha sido la razón. Incluso del 1948 al 1967, ¿quién tenía control de Judea y Samaria? O del West Bank, o de la Ribera Occidental, como se le llama. Jordania. ¿Por qué Jordania no se la dio a los árabes palestinos? No era Jerusalén que tenía control. No era Israel, perdón, que tenía control. Era Jordania. ¿Ok? Entonces, y como quiera recibieron ataque. La famosa guerra de los 6 días vino sin Israel estar en control de esa zona. Israel se defendió, bueno, entonces ahora tomó control, porque tiene que tomar el control de esa zona para protegerse. ¿Ok? Tampoco el problema es que Israel no ha tratado de hacer paces. Todas las paces las ha hecho Israel. A Israel no ha dicho que no a ninguna de las paces. Ellos han dicho que no a todas. ¿Ok? El problema parece ser una raíz ideológica que impera en ellos de no poder ni siquiera reconocer el derecho a existir de Israel en la tierra que por miles de años, ¿ok? En mucho o en pocas cantidades, han estado morando. ¿Ok? Entonces, la solución, y con esto cierro, la solución es que el pueblo palestino rechace esa idea de los 3 no y abrace 3 sí. Abrace 3 sí. Sí reconozco al Estado de Israel, ¿ok? Que pueden morar, coexistir aquí pacíficamente con los palestinos. Sí reconocemos eso. Eso no se ha dicho de parte de los líderes palestinos, ni de la mayoría de los palestinos. O lo otro sí que debieran aceptar es, mira, sí queremos hacer paz. Queremos hacer paz con Israel, reconociendo que ellos vivan aquí pacíficamente con nosotros, en la tierra, en su tierra, y nosotros en nuestro espacio. Y 3, decir, sí queremos negociar con el Estado de Israel. O sea, cuando la comunidad palestina abrace esos 3 sí y rechace los 3 no, que ha sido lo que ha imperado, al parecer, porque esa es la evidencia que han dado, entonces sí podríamos estar hablando de un futuro más tranquilo en esta región. Porque pónganse a pensar, ¿cómo tú vas a hacer paz con alguien que te dice a ti, yo no quiero hacer paz? ¿Cómo tú haces esa negociación? Es imposible. Entonces, esta ha sido la realidad de esto. Y ahora nos preguntamos, ¿cómo esto? Porque, ¿verdad? El enfoque de nuestro podcast aquí es ayudar a la iglesia a recuperar el amor por el Antiguo Testamento, o Antiguo Testamento, ¿verdad? ¿Cuál es la razón de esto? Bueno, lo que pasa es que para entender el conflicto y lo que está pasando, tenemos que tener un contexto histórico y político, que es exactamente lo que este episodio intenta brindar. Así que por favor, no olvides de suscribirte al canal, no olvides de darle un me gusta y no olvides de compartir. Hay demasiada desinformación ahí afuera y esto es un granito de arena para poder contribuir a que nos informemos, tengamos el contexto histórico y cultural y político, y así poder aplicar mejor el texto cuando tengamos que hacerlo. Mi nombre es Josías de la Cruz y este es un episodio más de Amando tu Tanaj.